Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos. Es un gusto compartir con ustedes un nuevo espacio en el cual tratamos temáticas relacionadas al ámbito económico, social, financiero y ambiental, siempre con la rigurosidad académica que nos ha caracterizado y apegados a la realidad basada en los datos. El tema que hoy vamos a tratar trata de responder la pregunta acerca de cuál es la situación actual del empleo en el Ecuador, cuáles son sus problemáticas, sus aristas, sus oportunidades y cómo se proyecta para este año 2023. Para lo cual tenemos el gusto de compartir este espacio con el economista Ramiro Canelos, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona, académico, investigador de prestigio internacional, ex vicerrector académico por la Universidad Internacional del Ecuador, funcionario que ocupó cargos directivos en el Banco de Desarrollo del Ecuador y reconocido consultor de prestigio nacional e internacional. Ramiro, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Juan Carlos? Encantado de estar con ustedes. Como lo mencioné al inicio, el empleo es una situación que requiere un análisis riguroso basado siempre en la objetividad. El porcentaje de personas que no tiene empleo, pero que lo está buscando, es decir, forma parte de la oferta laboral, pasó del 4.1% a 3.2% entre diciembre 2022 y diciembre 2021. El empleo adecuado se incrementó en este mismo periodo, sin embargo, como aquí los economistas no me dejarán mentir, es una variación que no es estadísticamente significativa. Si comparamos también la situación a nivel rural, se condiciona una grave problemática en cuanto a cuál es la dinámica de la generación de empleo adecuado, de calidad en el sector rural, cuál es la condición de las mujeres, ¿no es cierto?, y de los jóvenes. Mi estimado Ramiro, ¿cuál es la situación actual del empleo en el Ecuador? Bien, creo que sin duda alguna el empleo es uno de los problemas más acuciantes que tiene el país. Y también creo que merece un tratamiento mucho más integral, una mirada más, digamos, más profunda respecto a la situación del empleo, porque normalmente solemos manejar las cifras en términos macros y sin duda el empleo en el país se origina por una estructura social, económica, territorial, una matriz de desigualdad con unos determinantes muy fuertes, incluso a nivel institucional y empresarial, que nos lleva a tener una situación estructural de una alta informalidad y de un alto subempleo. El empleo adecuado, como se ha mencionado, estará rondando el 35%, 36%, pero si usted revisa o ustedes que nos escuchan revisan con mucha antelación cifras de décadas pasadas, ese 50% de personas que se encuentran en el subempleo o en la informalidad se ha mantenido durante muchísimas décadas. Es decir, nos enfrentamos a un problema que va más allá de simplemente las cifras y sobre todo de los políticos que hablan mucho de los marcos legales, entendiendo que posiblemente la flexibilización laboral llevaría a incrementar notablemente el empleo, lo cual no es verdad. No estoy diciendo, quiero aclarar, de que no sean necesarias determinadas flexibilizaciones en el marco legal, pero no es menos cierto que la estructura productiva del país tiene una incidencia enorme en lo que es la estructura del mercado de trabajo. Es decir, a una estructura productiva corresponde a una estructura laboral. Y la heterogeneidad productiva que tiene el Ecuador parte, digamos, de una productividad en el agro, porque históricamente así ha sido nuestra periodización económica, con el cacao, con el banano, con el petróleo, es decir, una heterogeneidad productiva muy alta, con un altísimo fraccionamiento empresarial. Tenemos el 90% de nuestras empresas son microempresas, no más de un 7-8% serán pequeñas y el resto, que no alcanzan ni a un 2 o 3%, son las medianas y las grandes. Entonces, bajo esta estructura productiva que parte de un origen primario exportador, la estructura del mercado de trabajo
se deriva de ahí, y de ahí, digamos, una génesis en donde se dio una gran marginalidad, una gran migración desde las grandes ciudades que tenían estas características agroexportadoras, y en la sierra sobre todo el tema de más hacia el mercado interno, pero de grandes propiedades de la propiedad privada, provoca una enorme marginalidad en donde las características sociales de quienes habitan en esta marginalidad son de escasa educación, baja salud y de bajísima productividad. Entonces estas personas no pueden ser absorbidas por el sector moderno. Nos industrializamos un poco en los 70, digamos, pero no tenemos una industria muy grande, lo que quiere decir que nuestra absorción de empleo se da más hacia el agro, y eso ya es un tema que está consolidado, digamos. Entonces, lo que se observa clarísimamente producto de esto es que usted mira en las calles el comercio informal, gente que vende pequeñas cosas, hace pequeños servicios, comercia como puede. Es decir, es un fenómeno masivo. La informalidad en el país y en la región latinoamericana es un fenómeno masivo. En el país se ve mucho más marcado este fenómeno en las grandes ciudades, porque al emigrar y no encontrar trabajo forman estas grandes masas de trabajadores que buscan subsistir, y los empleos que logran son simplemente eso, precarios, de subsistencia, sin seguridad social, sin protección respecto a lo que sea educación social. Y eso se puede ver usando variables de el nivel de ocupación con el nivel de educación. Entonces, las personas que tienen baja educación son generalmente las que están en 90% de informalidad. Y a medida va subiendo la educación, la informalidad va bajando. Pero precisamente esa matriz de desigualdad social que yo mencionaba, con estos determinantes que tienen que ver con género, con etnia, con la edad, la vejez, los niños, porque hay trabajo infantil, han provocado que el problema mayúsculo que tiene el país sea una estructura de un mercado de trabajo inmensamente desigual y masivamente precario y sin protección social. Y ahora, Ramiro, recogiendo las ideas que usted nos comentó, ¿cierto? Existe una estructura socioeconómica y productiva primario exportadora, situación de marginalidad, el desempleo tiene condiciones estructurales. Esta desigualdad social, ¿no es cierto?, cómo está construido o cómo se ha construido nuestro país en base a esta estructura primaria exportadora, cómo atacar para que el empleo que se genere sea de calidad, considerando que, ¿no es cierto?, en la desigualdad social, el subempleo y el desempleo se agudiza en la población joven de nuestro país. Yo creo que el mercado del empleo, el mercado del trabajo, no se le debe atender como el problema de un mercado sobre la base de los precios y de los salarios, en este caso, ¿no es cierto? Porque ya está definido, incluso el mercado del empleo tiene connotaciones de derechos humanos, de dignidad humana, etc. Entonces, esto implica que se deba atender desde otros ángulos el tema del empleo, tiene que ser mucho más integral. Aquí lo que conviene es empezar a impulsar una transformación productiva. Necesitamos industrializar al país en lo que más se puede, o irnos por la agroindustria. Necesitamos más tecnología para una alfabetización digital también para las personas que están en esta condición de marginalidad. Necesitamos educar a las personas en el alfabeto digital. Necesitamos modernizar servicios, dar facilidades y dar incentivos tributarios. La transformación productiva para pasar de lo que es agroexportador o agroindustria, eso va a implicar, este es un tema que hay que resolverlo en varios años, no es un tema que se lo puede resolver tan pronto, pero solamente le hago un razonamiento. En los años 60, cuando partía Ecuador, o hacemos un símil con Corea y Ecuador, prácticamente los índices o indicadores per cápita y sociales eran muy parecidos. Ahora nosotros nos hemos mantenido con las características ya mencionadas, y Corea es uno de los países más desarrollados que provoca muchísima tecnología, produce autos, barcos, tecnología, nanotecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que esa transformación productiva coreana
implica una demanda de trabajo diferente. Entonces busca ingenieros, busca técnicos, gente que hace nanotecnología, gente de servicios digitales. Más especializada. Más especializada. Entonces eso va subiendo la calidad de vida, va subiendo el ingreso y va formándose una cadena de mejora permanente en el mercado de trabajo cuando se mejora de forma permanente la productividad. Necesitamos que no... Tenemos... y quiero darle un dato que es curioso y que está en el INE, que se lo puede ver tranquilamente. Tenemos alrededor de 800,000 microempresas que emplean alrededor del 24% de la población, y con la pequeña empresa sumarían alrededor del 97% del empresariado, y las dos juntas tienen el 12% de las ventas. Y el 90% de las microempresas tienen el 1% de las ventas, pero sin embargo emplean las dos juntas cerca de la mitad de la población. Pero fíjese usted que si tienen solamente el 1% de las ventas, el resto, el 99% de las ventas está en las medianas y en las grandes. Entonces, esta baja productividad implica que sean salarios realmente de supervivencia. Entonces, atacar esto implica crear incentivos tributarios para no fraccionarnos tanto, tener la posibilidad de ir agregando y de ir teniendo una estrategia también de protección social para que se vayan sumando más las personas y diseñar una estrategia de transición de lo formal a lo informal, mientras paralelamente la transformación productiva implica que el mercado de trabajo vaya mutando, vaya evolucionando, vaya demandando más ingenieros, más personas especializadas, técnicos, no necesariamente profesionales de tercer nivel o cuarto nivel, pero sí teniendo esta alfabetización digital que va a ayudar al comercio más pequeño a tener una eficiencia mucho más grande en el micromercado, ¿no? Porque con 1% de las ventas, el 90% de las empresas es una debilidad que no crece. Es decir, la gente que tiene una microempresa no genera un empleo más, sobre todo en estas circunstancias. Contratar a una persona más no es... Eso estamos hablando de lo que está registrado en el INE, ¿no? En el directorio de empresas y establecimientos. Pero aquellas que no están, no sabemos, ¿no? Y seguramente se replique esta misma estructura si estas pequeñas empresas que sí están registradas dan esos datos tan preocupantes. Y Ramiro, en el ámbito que usted manifestó del sector informal y formal, ¿existen incentivos para que la población opte por mantenerse en la informalidad? ¿O cuál es el mecanismo por el cual ya nos manifestó que tiene que existir incentivos de carácter tributario, protección social, pero cómo tratar de reducir la informalidad en el empleo? Ya. La economía clásica manifiesta que la transición de lo formal a lo informal es como un hecho que se va a ir dando casi por naturaleza, ¿no? Pero esto no se ha dado. Entonces, hay algunas posiciones, algunos preceptos teóricos. Seguramente ustedes recordarán a Hernando de Soto cuando escribió El Sendero. Él tenía un enfoque legalista, decía, es el marco legal, es la cantidad de requisitos que piden para formalizar. El país ahora con el RIMPE y con las sociedades anónimas simplificadas ha mejorado bastante. Sin embargo, no llega a esta pequeña empresa o a esta micro emprendimiento para que se formalice. Y mucho del sesgo académico, diría, se va por el hecho de que no quiere asumir ciertos costos, acercarse a una institución para formalizarse, asumir determinados costos de registro, de protección social, de pagar seguro, etc. Es lo que a las personas no les impide o les obstaculiza. Yo creo que es un factor, pero no es el más importante. Yo creo que la formalización tiene que irse dando así en paralelo con la transformación productiva, con la alfabetización digital y con una mejor bancarización. La gente que está en la informalidad normalmente acude al usurero y paga unas tasas increíblemente grandes, y la banca está, digamos, como que le asusta, ¿no? Una persona que apenas vende algo en la calle o vende unos caramelos o cosas así. Esa persona no va a entrar a la banca. Entonces necesitamos facilitar ese tipo de accesos, tal vez por la banca pública primero, pero necesitamos
que a la gente le interese ser formal. Posiblemente pueda hacer una tregua tributaria para que en los 2 primeros años no pague nada, pero el asunto es que vaya ingresando en el sistema. Esto tomará tiempo, pero hay que tener una mirada, si bien normativa, otra tiene que ser llena de incentivos, otra que vaya con la educación digital y otra que vaya con la transformación productiva. Entonces tiene que darse varios aspectos, muchos los principales. Gracias, Ramiro, por su análisis. En nuestro programa siempre hemos tratado de interactuar con el público y justamente vamos a mencionar 2 preguntas que nos hicieron llegar, que hace referencia al área rural. ¿Qué está pasando en este sector? ¿Por qué cada vez, si revisamos los datos del INE, lo comprueban, hay menos empleo adecuado y se profundiza la informalidad? Claro. El área rural sí sufre enormemente. Las diferencias entre urbano y rural son muy marcadas. Me parece que el empleo adecuado en la parte rural no llega más allá del 20%, si no estoy mal, si estoy correcto. Sí, 1 de cada 5 personas tiene empleo adecuado. Claro, más o menos del 20%. Entonces, es porque la empresa rural no es una empresa, sino la economía familiar rural. Es eso, es una economía familiar que no tiene sentido empresarial. Es una economía de sobrevivencia para la familia, y si estos excedentes salen al mercado y lo venden de forma así, siempre abierta. Y los procesos de urbanización han tenido estos costos muy altos, ¿no? Los procesos de urbanización, siendo el continente más urbanizado del mundo, ha provocado este masivo éxodo, dejando a las personas de la ruralidad un poco por fuera de los sistemas modernos, digamos, de inclusión financiera, de inclusión productiva, de crédito, etc. Entonces yo creo que hay que acercarse un poco más. Los créditos, hay un estudio que yo realicé respecto de créditos per cápita en todas las ciudades del país, y es un análisis de conglomerados de riqueza de ciudades. Y claro, en Quito el per cápita puede estar por los $6.400 per cápita de crédito, y la ciudad más baja tiene $29 de crédito, registrado formalmente. Entonces son unas brechas inmensamente grandes, y es porque creo que también la institucionalidad en territorio tiene que ser mejorada. Los municipios tienen que ser mejores, los bancos tienen que preocuparse un poco de esta perspectiva territorial, porque los bancos se concentran normalmente en las ciudades, y claro, ha habido un progreso, digamos, o más bien dicho, un crecimiento, no sé si crecimiento, pero sí una presencia muy grande de cooperativas que atienden al sector. Entonces creo que eso cubre este vacío de la banca, pero las cooperativas no son tan sólidas porque no siguen determinados indicadores, son más flexibles, y hay muchas que salen y desaparecen y otras que nacen. Entonces, esta inestabilidad institucional, al menos crediticia, provoca que la ruralidad se maneje con mucha precariedad productiva, de técnica, de gestión financiera, de ventas, etc. Pues ahí falta muchísimo de modernización. Y aprovechando también que usted topó el tema de la institucionalidad territorial, ¿no es cierto?, el rol del sistema financiero. En anteriores programas con el economista Verónica Artola y el economista Javier Vaca topamos estos temas de la problemática de la inclusión financiera, y se mencionaba datos interesantes que también lo pueden ver en nuestras redes, que hace referencia a que en los cantones con tasas de pobreza más altas tienen que recorrer más kilómetros que en relación a aquellas con menos pobreza, y tienen que esperar más, es decir, hay menos agencias. En este caso, y concatenando un poco con el tema ya de las elecciones, ¿no es cierto?, que ya terminaron, ¿cuál es el rol del municipio, de los municipios electos, prefecturas, juntas, para fomentar esta institucionalidad? ¿Qué le recomendaría a estas nuevas autoridades? A ver, yo creo que yo soy muy cercano al concepto de desarrollo local y descentralización por formación, por mi doctorado en geografía económica. Entonces, justamente el estudio que yo hice tiene que ver con eso. Yo creo que la institucionalidad cantonal es bastante débil, porque no hay más, de acuerdo al estudio que yo realicé, no hay más de 20 ciudades que tienen potencial de crecimiento.
y 200 prácticamente viven en un estancamiento. Si ustedes como anécdota dicen vamos a Guano, vamos a Palora, vamos a Espíndola, es un viaje en el tiempo, porque usted se traslada de una capital casi de primer mundo a una ciudad muy atrasada, ¿no es cierto? Entonces, la institucionalidad tiene que ver con el modelo de descentralización que tenemos, donde los municipios básicamente son, no quiero ser peyorativo, pero apenas administran servicios, pero no gobiernan las ciudades. ¿Qué quiero decir con esto? Se preocupan del agua, del alcantarillado, de recogerle la basura, de los parques, de algunas vías, poco a poco, cosas así. Y eso los que tienen cierta capacidad de crédito, no lo digo por la experiencia del medio. Pero no administran la economía de la ciudad, no tienen una visión de desarrollo de la ciudad, sino a dónde les llevo a la ciudad, para que se coordine con los actores locales, con la industria, con la empresa, poca o mucha que haya, pero hay que coordinar con los actores locales, con la academia, y esto implicaría un proceso y un nuevo pensamiento de descentralización. La dependencia que tienen los municipios del Estado en los cantones es del 70% y las prefecturas es del 90%. Las prefecturas bajo ese parámetro apenas no deberían existir, la verdad. O sea, aquí va a haber mucha gente que no le gusta lo que digo, pero las prefecturas, al depender del 90% de las transferencias del Estado, es muy poco lo que tienen que hacer. Pero cuando uno mira el total, mira las competencias, y está prácticamente toda la economía rural en las prefecturas. Pero apenas pueden hacer unas pocas vías, es decir, la institucional es muy débil. Yo creo que los alcaldes tienen que empezar, mientras no haya un cambio general de la visión de lo que es descentralizar el país, deben empezar a tratar de ser menos fraccionarios. No necesitamos 220 parques de desechos sólidos, no necesitamos 220 sistemas de agua. Se necesita trabajar en comunidades municipales, porque hay como 150 ciudades de menos de 50.000 habitantes. Entonces, ese fraccionamiento ha hecho que se dilapiden los recursos, que sean ineficientes y que se preocupen poco por la economía de la ciudad. Yo creo que hay que cambiarle el rol, la visión, el pensamiento del alcalde para que pueda manejar la economía de la ciudad. Si le ponemos a Quito tiene como 20 empresas, maneja el aeropuerto, maneja zonas francas, zonas de desarrollo especial. Ahora que va a entrar el metro le va a cambiar muchísimo la vida a la ciudad. Guayaquil maneja el puerto, en fin, y a otras ciudades apenas, como les digo, administran los servicios, pero no gobiernan la ciudad. Entonces, yo creo que los alcaldes tienen que tener una nueva institucionalidad, tienen que tener direcciones de desarrollo económico, al menos hasta que no se cambien la visión completa de lo que es una buena descentralización, pero necesitan involucrarse en la coordinación de actores con la universidad para desarrollar tecnología, para alfabetizar digitalmente a la población, tener wifi libre para sus poblaciones. Sí, hay muchísimo que hacer sin que se cambie todavía el marco. Los alcaldes deben preocuparse del desarrollo económico nacional. Muchas gracias, Ramiro, por su análisis en este día en los duchos económicos. Por favor, ayúdenos con una conclusión breve y un saludo al mundo. Bien, yo diría que el empleo en el país, mientras no se hagan los cambios en todos los frentes, vamos a seguir con esta informalidad muy grande. A uno debe dolerle mucho el país cuando sale fuera y ve otras realidades que no son la suerte que hemos tenido de formarnos, de estar en una capital, porque es casi como un determinismo, ¿no? Nacer en una ciudad pobre es casi como estar condenado. Entonces yo creo que esto hay que cambiar, hay que tener una perspectiva territorial que yo he visto que ninguno de los gobiernos anteriores ha tenido. El país tiene un desbalance y una desigualdad territorial inmensa, y creo que este es el primer mensaje que yo quisiera dejar para quien me está escuchando, para que esto se vuelva un pensamiento que esté siempre presente, de mirarle al país en toda su magnitud, en toda su profundidad y también en toda su belleza.
Muchas gracias, Ramiro. Sacamos conclusiones muy importantes en este programa. Recuerden que estamos cada martes y jueves en vivo por el Colegio de Economistas de Pichincha en Facebook y YouTube. Muchas gracias.